Podemos tomar asiento, hermanos. Muy buenas tardes para todos. Bueno, antes de iniciar, quiero decirles que vamos a tratar de avanzar lo que más pueda, pero estoy todavía indispuesto de salud, así que es probable que trabajemos hasta el break. No cancelé la clase porque estamos muy atrasados con respecto al otro grupo, pero la verdad la iba a cancelar. Entonces, hasta donde el Señor nos permita, amén. Yo creo que en el break vamos a parar. Si no, mañana, porque mañana tengo que predicar y en la tarde hay otro curso, entonces, y el lunes es otro curso. Pero bueno, el Señor se glorifica allí. Ok, terminamos David y Goliat hace 8 días. Vamos a el capítulo 18 de Primero de Samuel. Regáleme más volumen aquí, por favor. Primero de Samuel, capítulo 18. Este pasaje es bastante importante porque nos muestra dos cosas. La primera, el versículo 1 de este texto nos deja ver el rompimiento que hay entre David y Saúl. Nos vamos a comenzar a mover más adelante en cómo Dios comienza a levantar a David por encima de Saúl y cómo el pueblo comienza a exaltar las victorias de David, comienza a darle más crédito a David que lo que le daba a Saúl, y lógicamente eso va a desembocar en esta persecución que Saúl va a liderar en contra de David. Pero el versículo 1, aunque no nos relata ese celo inicialmente, nos muestra un punto que es importante dejar claro: la relación entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Yo creo que unos años antes no le daríamos tanta importancia a este capítulo, pero con lo que estamos viviendo hoy en día es bien necesario que lo aclaremos. Dice así: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. En otro pasaje, David habla de que el amor de Jonatán para él es más valioso que el amor de las mujeres. Y este pasaje es usado hoy en día por la comunidad LGBTI para justificar el homosexualismo. La interpretación que ellos le dan es que lo que estamos viendo acá es el amor homosexual entre David y Jonatán. Lo más importante para ellos es hablar de que Jonatán se quitó el manto, la túnica, el cinturón. De acuerdo a la interpretación de ellos, Jonatán se desnudó con David. Bueno, eso no está diciendo la Escritura. Tenemos que entender varias cosas. Primero, Dios muestra el pecado de David y lo va a mostrar con detalles muy graves más adelante. Si David hubiese cometido pecado de homosexualismo, la Biblia no lo mostraría. Es importante tener claro esto. Segundo, lo que estamos viendo acá dice: amó a David como a sí mismo. Esto no es nuevo. Ese es el mandato que tenemos todos los cristianos. Yo tengo que amar a cada hombre, para ser claros, en la iglesia, como me amo a mí mismo. Si no estoy obedeciendo eso, estoy, valga la redundancia, en
desobediencia. Es decir, yo puedo perfectamente decir yo amo a Jorge como me amo a mí mismo, y Jorge debería poder decir yo amo a Juan como me amo a mí mismo. Es decir, en la connotación de inmoralidad viene simplemente de la mente perversa. La Escritura no nos está sugiriendo eso. Este es un mandato que está en Deuteronomio. El Señor habla de ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo lo reafirma en el Evangelio. Entonces aquí no hay nada diferente, pero vale la pena ver que en 3 versículos, vemos la expresión tanto como a sí mismo 2 veces. El Espíritu Santo sabe lo que iba a suceder. Amén. Así que deja claro, y cuando usted escucha hablar de que Dios aprueba el homosexualismo porque David y Jonatán eran homosexuales, no eran homosexuales, se amaban como deben amarse todos los hermanos en Cristo. Aquí es un amor ágape, un amor fraternal, no es un amor eros, que es un amor de tipo sexual o de tipo de atracción como tal. Es el eros, es el amor que se puede ver en las parejas, en griego, aunque eso es hebreo como tal. Pero recordando que, ya te doy la palabra, esta traducción que tenemos nosotros es la traducción, la Septuaginta, que es una traducción al griego. Podemos tener tranquilidad también en que la raíz en griego es ágape y no eros como tal. Sí, con amor ágape. Ágape, que es el amor reflejado entre un padre y un hijo, entre una madre y su hijo, entre 2 hermanos en la casa, se aman, eso es un amor ágape, que es el amor que se espera que se tenga dentro de la iglesia, donde nosotros nos veamos unos a otros como hermanos y hermanas. El apóstol, hablándole a sus discípulos, habla también diciéndole, mira, a Tito le dice, cuidado cómo tratas a las hermanas en la iglesia. Entonces también el Señor nos llama a nosotros a mirar a las hermanas de la iglesia. A la única que yo puedo mirar con un amor eros es a mi esposa. De ahí en adelante todas las hermanas deben ser tratadas con pureza y amadas, debo amarlas, pero con un amor fraternal, esforzarme por verlas como si fuesen hijas de mi mismo padre y mi misma madre, terrenalmente hablando. Entonces hay una diferencia grande en esto, pero aún sin conocer griego, aún sin conocer las raíces, porque una de las cosas que, bueno, puede venir al caso hoy, que yo quiero que ustedes eviten y quiero evitar, es llegar a pensar que si no saben hebreo o griego, yo no sé hebreo o griego, o si no tienen acceso a un diccionario, a los que tengo acceso, no van a poder entender. No, eso es mentira, porque la sola Escritura nos vuelve a dejar ver, tanto como a sí mismo, como a sí mismo, y ese es el amor bíblico. Entonces no tenemos por qué dudar. Ahora, lo que se emocionan estas personas de la supuesta desnudez, no hay tal. Si nos vamos a Jueces, que lo estuvimos estudiando hace poco, vimos intercambio de sandalias, ¿se acuerdan? Entonces, cuando Boz va a comprar el campo de Noemí, al pariente que era más cercano, le dice, bueno, dame tu sandalia y yo te doy tu sandalia. Entonces, el intercambio de prendas era algo muy común en la cultura del Antiguo Testamento, era las arras. O sea, ¿cómo sé yo que realmente, bueno, te voy a dar ropa? Era algo de mucho valor. Esto era una forma de sellar contratos, y por eso la Escritura habla de un pacto.
solemne, es decir, se llevó a cabo una cierta transacción, un compromiso, como si hubieran ido a notaría entre David y Jonatán. Y a causa de este pacto solemne, más adelante vamos a ver cómo David bendice al hijo de Jonatán como tal. Entonces, para que entendamos, porque este pacto es el que nos explica que se quitó parte de la ropa, pero nos habla del manto, nos habla de la túnica, pero no nos está hablando de los calzoncillos de lino o algo por el estilo, es decir, le entregó la ropa exterior, se quedó con su ropa interior. No entender esto nos llevaría a pensar, como algunos burlándose pintan a Cristo en la cruz desnudo. Cristo no estaba desnudo, ellos dicen estaba desnudo porque los soldados se repartieron la túnica y el manto. ¿Qué se quitó Jonatán? La túnica y el manto. Es decir, pero Cristo no murió desnudo como tal. Hay muchas cosas que refuerzan esa situación y entre ellas la costumbre judía, la desnudez no era bien vista, aceptada por la ley ni nada por el estilo. Entonces, no. Aquí tenemos exactamente la misma. Manto y túnica son cosas externas como tal. Entonces, para que podamos pensar, la túnica pueden verlo como la batola principal afuera, el manto algo que va sobre esa batola y que se colgaban muchas veces de esta. Si alguno tuvo ese trasfondo católico romano y lo disfrazaron de apóstol en una Semana Santa, entiende. A mí me pusieron la túnica y el manto cuando estaba niño. Mi hermano que hizo el papel de ladrón lo dejaron en ropa interior, entonces porque fue crucificado. Sí, es una parte exterior, pero lo que quiere transmitir es eso y lo que debe quedar claro es que no quedó Jonatán desnudo. Eso es fundamental. Igual que más adelante vamos a ver que David estaba con este efod de lino corriendo, tampoco estaba desnudo David. Bueno, preguntas ahí, hermanos, porque muchas personas que hoy cada vez vemos más esto, ¿no? Dios acepta a los homosexuales y la iglesia tiene que aceptar a los homosexuales y se pegan de muchos pasajes como estos, pero fíjense que no aguanta ese pasaje un examen sencillo. Bueno, cuando comienza el pueblo a celebrar las victorias de Israel, Saúl escucha este coro. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto dice que Saúl se enojó mucho. Dice, ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10 y a mí solo por 1000. Solo falta que lo haga su rey. Y desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Es decir, este es el relato del inicio de la persecución que Saúl ejerció sobre el rey David. Ahora, no olvidemos que Saúl ya había sido destituido por Dios a través de Samuel. Sin embargo, él seguía aferrado al trono. Bueno. Avancemos, capítulo 19, verso 9. Nos deja el espíritu atormentador, aunque miremos aquí en el 18 tenemos una muestra también de esto. Al día siguiente, y fíjense que aquí el relato sí está siendo cronológico, al día siguiente, ¿qué pasó el día anterior?
Saúl se llenó de celos, tuvo como resentimiento hacia David. Al día siguiente, un espíritu atormentador, ¿de parte de quién? De Dios. Y aquí es donde muchas veces la gente dice, no, ¿cómo así que Dios mandó un demonio? Esto es un demonio. Abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. O sea, lo terrible de esto es que el enfoque después del capítulo 8 que estuvo con Samuel, ¿se acuerdan? Fue mostrarnos cómo Dios le cambia el corazón a Saúl, le da su espíritu a Saúl, está lleno del Señor, y ahora vemos que está como loco. Dios le ha enviado un espíritu. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Lo esquivó 2 veces, o sea que 2 veces intentó matar a David. Finalmente, dice, bueno, después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado ¿de quién? De Saúl. Es algo tremendo ver esto. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente las tropas en batalla. Entonces vemos aquí comienza el ascenso de David en este pasaje. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir las tropas en la batalla. Entonces estamos viendo el declive de Saúl y el ascenso de David, es lo que nos está mostrando aquí la palabra. Amén. Vayamos al capítulo 19. Saúl le dice a sus siervos que asesinaran a David, o sea, ya pasa a otro punto. Le intentó en otro momento tirar la lanza, no lo mató, y ahora da la orden de que asesine a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, de hecho las versiones más antiguas dicen debido a su amor, y no le dé miedo a usted decir eso, ya explicamos que es un amor ágape. ¿Qué soy qué? Hermano, ¿estamos repitiendo la clase? No, no estoy repitiendo clase. Sí, pero no estamos repitiendo. Ok. Un hermano que está en otra clase, en otro grupo, está colado en los sábados. No se preocupe, hermano. Aquí en el 19 seguimos viendo los planes de Saúl para matar a David, y miremos el verso 9 que nos va a contar exactamente lo mismo. Saúl está sentado con una lanza en la mano. De repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, que aquí es donde a veces pensamos que estamos repitiendo, pero son 2 eventos diferentes. Es decir, ya lo había intentado matar y aquí otra vez, por eso la escritura dice como antes, es decir, como ya lo había hecho en otra oportunidad. Mientras David tocaba el arpa, Saúl se la arrojó, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Para los que todavía tienen dudas de la repetición, aquí vemos la diferencia en el evento. En la que hablamos ahorita, en la anterior, David sale de la presencia de Saúl a dirigir las tropas de Saúl. En esta huye y escapa
en medio de la noche, o sea, ya se rompe el vínculo de soldado de David con Saúl, es decir, que son dos cosas distintas. ¿Qué tenemos igual? El espíritu atormentador, y tenemos igual la lanza como tal. Ahora, lo que estudiamos la vez pasada fue cómo entró cómo entró David a servir en la corte, porque también había este espíritu de atormentador y le hablan a Saúl de que hay un joven que toca el arpa, pero vamos en orden. Ok. Listo. Nos vamos para el capítulo 24. David perdona la vida de Saúl. Entonces, del 19 al 24, básicamente lo que vamos a estar viendo es Saúl persiguiendo a David. David huye, porque lo que acabamos de ver allí en el capítulo 19, ya no está como comandante del ejército de Israel, ya ha huido porque ya se da cuenta de que definitivamente este hombre lo quiere asesinar y arranca este tiempo de persecución. Aquí vamos a mirar el mapa, nos va a ayudar un poco. Si ustedes han leído, han hecho la tarea, este mapa les va a servir bastante. Gabá de Saúl, entonces es como para que nos vayamos ubicando. Aquí estaba David, huye a Ramá, que es donde está Samuel, que lo leyeron allá. Después llega a Nob, el Nob donde están los sacerdotes. David va huyendo, no tiene espada siquiera, y es aquí donde David come de los panes del sacrificio, la proposición, y toma la espada de Goliat. Es aquí, en este lugar, es el segundo punto donde David huye. Luego lo vemos viajando tan lejos como Gat. Después llegamos aquí a Keila, que es la ciudad que él rescata, y luego lo van a traicionar. Hebrón, que es una ciudad bien importante, donde David va a empezar su reinado una vez que muera Saúl. ¿Dónde voy? ¿Dónde está? Aquí está. Después de aquí nos vamos lejos hasta Mizpa, en la tierra de Moab. Voy a reducir para que se vea. Entonces fíjense que viaja de aquí, se va a toda la costa, cerca de la costa del Mediterráneo. Gad es territorio filisteo, y luego va a territorio moabita. Todo esto huyendo. Todo esto es zona desértica. Ustedes leyeron allá en sus Biblias que lo perseguía y que estaban en la cueva y que en la cueva y que en la cueva. Toda esta zona está llena de cuevas, y de hecho los exploradores hoy muestran que esas cuevas son tan grandes que podrían albergar algunas de ellas 4,000 y 5,000 hombres con toda comodidad. Es decir que a veces leemos el relato bíblico de David escondido con sus 400 hombres y pensamos, ¿pero cómo? Porque tenemos la idea de las cuevas como algo chiquitico, pero las cuevas de esta zona son cuevas bastante profundas, muchas cuevas. Pensemos, por ejemplo, en los rollos de Qumran, que están por esta zona, fueron descubiertos cerca, por eso se habla del Mar Muerto, porque fue aquí por este pedazo. Los arqueólogos por varios siglos han estado explorando esas cuevas, y pasaron muchos siglos explorando cuevas y no habían encontrado esa cueva. De hecho, no la encontró un arqueólogo, la encontró un pastor como tal, que se le han perdido ovejas, y buscando sus ovejas tira una piedra a ver si de pronto le pega alguna oveja, y la oveja se queja dentro de la cueva, y lo que escucha es que algo se rompe, y entra y encuentra estos preciosos rollos. Pero lo que quiero mostrar es que es tan grande que arqueólogos dedicados a entrar en las cuevas no han encontrado estos rollos que estaban ahí por muchos siglos. O sea, son bastante grandes las cuevas de esta
de esta región. David vuelve, lo tenemos por acá, por Masada, que va a ser importante en el periodo intertestamentario, en la época de los Macabeos. Vamos a estudiar un poco de Masada. Lo tenemos aquí por estos bosques, otra vez en esta región de Hebrón. Sif, que aparece allí, el desierto de Sif, que es donde tienen también el lugar batallas. Carmelo, y aquí, que es donde tenemos en el momento el estudio, primera de Samuel 23, 24, que es donde tiene la oportunidad, una de las oportunidades donde tiene que matar a su rival, y la otra que la estamos mirando aquí, en Gadi, que es la cueva donde, las dos oportunidades más claras son estas, la de Engadi y esta de aquí. En Engadi es cuando Saúl entra a hacer sus necesidades fisiológicas, y entonces el tener la idea de una cueva grande es que nos permite pensar cómo David logra acercarse, sus 400 hombres allá, y Saúl no se da ni por enterado. Y en esta hay mesetas, entonces en un monte está Saúl con su ejército durmiendo, persiguiendo a David, y en un monte al frente está David con sus hombres, van, toman la lanza, toman la jarra de agua de Saúl y vuelven al otro monte para mostrarle a Saúl que David no quería matarlo, que no quería hacerle daño. Finalmente, la escritura nos relata que David se va para Ziklag, vuelve a Gad, aquí que es la parte 14, territorio filisteo, que eso va a marcar unas cosas bien importantes. Habla con el rey filisteo de Gad. El gobierno filisteo, hay que recordar que cada ciudad principal, Asdod, Ascalón, Gaza, Gerar y Gad, Crom, de hecho, tenía cada uno su propio rey, que es lo que se conoce como los príncipes filisteos. Cada uno tenía su propio gobierno. Este es el rey que David le dice, déjame quedar acá, y luego le pide que le deje irse hacia el sur, y se viene a Ziklag, que vamos a estudiar más adelante, donde David se establece, y comienza una época de bandido. David tuvo su época de mercenario. Cuando escuchemos a Dios diciéndole a David, tú eres un hombre de sangre, no está hablando tanto, ojo con lo que voy a decir, no está hablando tanto de David como comandante en jefe del ejército de Israel como de esta época. Es decir, ¿por qué? Porque en su relato lo vieron, David se la pasaba por toda esta franja y iba bastante abajo hasta el territorio de los Gesureos y los amalecitas a acabar con las villas. Llegaba al estilo de las películas que ustedes pueden haber visto y mataba a toda la gente, a todas las mujeres, todos los niños, todos los ancianos, se robaba todos los animales, el dinero y quemaban la villa. Y cuando el rey de Gad le decía dónde estuvo, él le decía que estaba por acá, que estaba haciendo eso, pero por acá. Es decir, David le decía, todas esas ovejas se las quité a israelitas, matamos israelitas. Y entonces el rey de Gad dice, ahora sí lo tengo de mi lado, ya los israelitas a esta altura lo deben odiar. Pero esta línea azul que usted está viendo es realmente el territorio en el que David se la pasó como mercenario, como decía un hermano ahorita. Es más, en este tiempo del que Dios habla, de tú tienes las manos manchadas de sangre. Por otro lado, otro evento en la vida de David que lo mancha de sangre es el de Nob, porque David le miente al sacerdote. David le dice, vengo en campaña militar bajo la orden de Saúl, pero salimos tan rápido que no nos dio tiempo ni de comer y ni siquiera cogí espada, que es una cosa
loca, o sea, me fui de campaña militar y no traje espada, imagínate. Entonces, ¿qué tienes por ahí? Pero David era tan amado y tan respetado que el sacerdote le cree. Le dice, bueno, ahí están los planes de la propiciación, come, y tengo la espada de Goliat, al que le cortaste la cabeza, así que si quieres toma esa espada. Luego un hombre llamado Doeg, como tal, va y le cuenta a Saúl, y entonces Saúl viene y mata a todos los sacerdotes de Nob, a todos les quita la vida, así que lógicamente Saúl es el responsable de haberlos matado, pero cuando Saúl interroga al sacerdote, le dice el sacerdote, pero es que David vino y me dijo que venía de parte suya, o sea, yo qué culpa. Y entonces los matan a todos, y a eso es más lo que se refiere las manos manchadas de sangre. ¿Alguna pregunta, hermanos? Muy parecido, algo parecido a la problema que hay en la Constitución que nadie la cumple. Sí. ¿Cómo, hermano? Es que lo que muestra la Escritura es que es necio decir que todo tiempo pasado fue mejor, por un lado, y por otro, la maldad del hombre siempre ha sido. O sea, sí, es que la naturaleza humana es eso. Ese precisamente es el propósito de estudiar Samuel. Yo tengo que tener cuidado en que ustedes no terminen diciendo que David es lo peor que pasó por Israel, porque no lo es. La palabra habla del dulce salmista del Señor. Pero sí quiero desmitificar la idea de que es que David era un rey tan bueno y nunca hizo nada malo. No, no para que usted diga, entonces yo también voy a hacer lo malo, sino para que usted comprenda el propósito de la Escritura al mostrarnos esto, y es que si Dios perdonó a David y lo amó con todo lo que hizo, también te ama, también está dispuesto a perdonarte. Ese es el propósito. O sea, el que no logra ver esto va a decir, pero si David lo hacía yo, ¿por qué no? Bueno, después hablarás con el Señor, pero al otro lado lo que vamos a ver es todos los hombres que son salvos lo son a pesar de su pecado, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. No hay ningún hombre que uno diga es que se ganó el cielo. ¿Usted ha escuchado la expresión? Esa mujer se ganó el cielo. No, nadie se ha ganado el cielo. Nadie, no hay ninguno que no. Sí, claro, el Dios, Señor. Más bien, ¿por qué pasa el mal? No es tanto, sino porque Dios permite el mal. Que hay que enfocarlo, porque la primera nos puede llevar a pensar que Dios creó el mal. La cita no me muestra eso. Pero ¿por qué Dios cuando pecó a Adán no simplemente destruyó la raza humana y se acabó? Bueno, Él permite el mal para glorificarse, para mostrar que es misericordioso, bondadoso, lleno de gracia y de amor inagotable. Entonces, es lo que tenemos que ver. Más años. Más de 100 años. Sí. No, pero hay que pensar en qué, hermanos. Hay que tener cuidado cómo
cómo vamos interpretando esa doctrina, porque Dios no es injusto, los injustos somos nosotros. Lo que muestra la Escritura es, por un lado, la soberanía de Dios, el conocimiento eterno de Dios, el eterno Dios, y cómo al mismo tiempo Saúl, cuando llegue al juicio, no va a poder decir, es que a mí me programaron para hacer lo malo, porque le va a decir, no, tú tenías la oportunidad. Ah, pero entonces, ¿por qué levantaron a David antes? Porque ya sabía que ibas a desaprovechar la oportunidad. Entonces, es como, una vez, este ejemplo es bien terrenal, pero a ver si logramos ilustrar esto bien de una vez. Una vez como jefe, tenía que despedir a un empleado. Entonces dije, bueno, él dice que él no ha hecho malo, que es injusto que le despidan, que es que él tiene otra actitud. Bueno, yo voy a poner, y pusimos ahí testigos, la opción de que si este hombre reconoce lo que está haciendo mal y se compromete a hacer lo bueno como tal en la empresa, no lo despido. Y aquí tengo la carta donde continúa su trabajo. Pero yo sé que no lo va a aprovechar. Yo sé que yo le voy a decir, mira, acepta que hiciste mal, comprométete a hacer las cosas en orden y sigue tu trabajo. Yo voy a hacer todo, es decir, voy a hacer la reunión, voy a dar la oportunidad de hablar, voy a todo, pero yo sé que él no va a aceptar esto. Entonces, hubo la reunión y efectivamente él no aceptó nada, terminó despedido. Pero entonces en ese punto, él es responsable, porque si a mí me preguntan, yo voy a seguir diciendo, yo le iba a dar la oportunidad. Ahora, yo sabía que no le iba a aceptar, pero yo le iba a dar la oportunidad. Entonces, lo que tenemos aquí es un Dios que es tan asombroso que Él no conoce en el conocimiento de nosotros algo limitado, sino que Él conoce ya la respuesta de todos. Él ya sabe la respuesta que tú vas a dar a todo de aquí en adelante. Sin embargo, te ofrece la oportunidad, aun cuando sepa que no vas a responder bien, pero delante de Él no habrá ningún pobrecito. Ese es el punto, es decir, delante de Dios Saúl no puede decir, es que pobrecito yo. No, porque cuando Saúl peca, David no estaba en escena. Cuando Saúl desobedece a Dios, no habían ungido a David. ¿Sí me hago entender? De hecho, creo que la otra casa lo miramos, lo más probable, cronológicamente hablando, es que cuando Saúl peca, David ni había nacido. Entonces, ¿cómo se va a excusar Saúl en David? Exacto, no hay excusa. Exacto. Sí, nosotros no podemos comprender cómo Dios conoce todo eso, pero sí tenemos que ver la justicia. No, hermano, si usted, lo que dice Corintios, solo los espirituales, entiendo espiritual, si lo miramos acá, nos volvemos locos. Exactamente. Bueno, capítulo 25 nos muestra dos cosas bien bonitas o importantes. Por un lado, la muerte de Samuel. Murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. O sea, la Escritura nos está dejando ver aquí con toda certeza que Samuel no terminó el libro. ¿Se acuerdan que tuvimos la discusión al inicio de que, bueno, dice Samuel, pero no fue escrito por Samuel? Porque todavía falta más de la mitad. Y Samuel muere acá. Luego, David, todavía como fugitivo de Saúl, tenemos un caso bien importante que hay que analizarlo con cuidado, porque se pueden generar doctrinas erradas. Especialmente quiero que le presten atención las mujeres casadas, las solteras también, porque algún día serán casadas y el Señor las bendice en esto. Abigail
y David. La palabra nos habla aquí de este hombre llamado Nabal, un hombre que estaba casado con una mujer llamada Abigail, nos dice aquí la escritura. Nos dice que esta mujer era sensata y hermosa, una mujer sabia y una mujer hermosa. Es la primera descripción que se nos da de ¿cómo, hermano? No, son dos cosas, aquí como lo podemos ver hoy. Una mujer sabia en su manera de pensar, de actuar, y una mujer hermosa también físicamente. Por el otro lado, tenemos a su esposo Nabal, que era descendiente de Caleb. Recuerden que Caleb era un hombre que fue usado por el Señor, uno de los espías que dio buen testimonio. Este hombre era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Entonces, a veces encontramos hermanas sabias, temerosas de Dios, que tienen unos esposos terribles, pero bueno, aquí está. David envía algunos de sus hombres, envió a 10 de sus hombres a pedirle a Nabal en la época de la esquila que los bendijera. Le dijo: mira, sabemos que estás en tiempo de celebración, Nabal. Nosotros hemos cuidado a tus pastores, hemos guardado su seguridad en el desierto. ¿Por qué no nos bendices? Comparte algo de lo que tienes. Es decir, hemos cuidado, no te hemos cobrado nada, pero bendícenos. Y de hecho no le da la orden, sino que le dice: así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. David se presenta allí como amigo. Le dice: mira, comparte con nosotros. Le dan el mensaje a Nabal y se quedan esperando la respuesta. Y la respuesta de Nabal es: ¿quién es ese tipo David? Dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree ese hijo de Isaí? O sea que sí sabía quién era David. En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dársela a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. La respuesta de David fue: tomen sus espadas. David en esta época es un hombre que es rápido para coger la espada. O sea, me insultaron. Nada que pensar, cojan la espada, y si usted coge la espada, usted va con la intención de quitar vidas. Respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres y se quedaron 200 cuidando las pertenencias. Entonces aquí vamos a comenzar a analizar. Uno de los siervos de Nabal fue a decirle: ¿a quién? A Abigail. Esto hay que entenderlo muy bien, porque no es normal en la época que los siervos van a consultar con la mujer. O sea, tenía que ser realmente una mujer muy sabia, muy sensata, para que los siervos, aún siendo siervos, hablen con la mujer. Tenemos que comprender que la mujer no estaba en una posición de igualdad con el hombre. Estaba degenerado el concepto como tal de lo que debía ser el puesto de la mujer. Y le contaron: mire, bueno, David envió mensajeros desde el desierto para saludar, pero él respondió con insultos. Le da testimonio: estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada fue robado. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Terrible, terrible esa situación. Sin perder tiempo, verso 18, aquí es donde las mujeres deben prestar atención. Abigail juntó 200 panes, 5 ovejas, prepara todo y lo manda. Le dice a sus siervos: vayan adelante y yo los sigo después. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Entonces, cuidado, ojo con lo que... Porque
puede salir alguna hermanita a volarse la autoridad del esposo y decir, bueno, mi esposo dijo que no, pero suerte con mi esposo, yo voy a hacer lo que yo considere. No, hay que entender el contexto. Ojo, el contexto, qué es lo que está pasando y en qué momento aplica esto. O sea, ¿por qué Abigail hizo eso y cuál es el propósito de Abigail? Porque algunas simplemente dándole rienda suelta a su rebeldía van a decir, bueno, yo voy a ser como Abigail. Mi esposo dijo, le dije que si comprábamos aquella cortina o que si comprábamos la sala y él dijo, no, llama a Jamar y tráiganlo. Y qué suerte. No, señora. Cuidado con lo que está haciendo. Mi esposo dijo, ese proveedor no, de malas. Ojo con eso. Sométase. Así que montada en un burro, Abigail entraba en una barranca de la montaña cuando vio a David, sus hombres acercándose a ella. En ese momento, mira la escritura que nos va diciendo. Abigail va camino a encontrarse con David. Nabal no sabe nada. Y David venía diciendo, de nada sirvió ayudar a ese tipo. Protegimos sus rebaños y ninguna de sus posesiones se perdió. Pero él me devolvió mal por bien. Y miren la expresión de David. Que Dios me castigue y me mate, está haciendo un juramento, si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Una cosa importante, ¿a quiénes iba a matar David? A los hombres, Abigail no. A los hombres, no iba a matar a las mujeres. Este detalle es importante para entender el actuar de Abigail. Si usted quita eso, usted va a pensar mal y va a tomar una doctrina equivocada con Abigail. Abigail no estaba en riesgo. La vida que estaba en riesgo era la de Nabal, no era la de Abigail. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro, se inclinó hasta él y le dice, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio como significa su nombre. Y aquí alguna podría decir, por eso es que yo cuando puedo siempre hablo mal de él. Yo sí le cuento a todo el mundo que no sirve para nada. Bueno, no señora. Y acabó de hablar Abigail muy mal de Nabal, pero todo lo que estaba diciendo era ¿qué? ¿Verdad? Entonces usted podría decir, bueno, pero si es verdad, entonces sí voy a decirle a todo el mundo cómo es que es. Ahora miremos por qué lo hizo. Ahora, mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. ¿Abigail maldijo a Nabal? No, está diciendo Nabal ya está bajo maldición, porque que un hombre sea tan necio y perverso como él significa que ya está bajo maldición. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque las batallas que pelea son las del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan, aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo. El cuidado del Señor su Dios segura en la bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas con una onda. Miren lo que le dice Abigail a David. Cuando el Señor haya hecho todo lo que le prometió y lo haya hecho el líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Esta es una mujer sabia. Esta mujer, ¿a qué apeló con David? David iba con la espada en la mano. David iba con el orgullo herido. David iba molesto, iba a quitar cabezas. Pero Abigail apela a lo que se le debe apelar a un hombre o una mujer de Dios, a Dios. ¿Qué le dice? Mire,
que su conciencia, ¿y quién es el que juzga la conciencia? Dios, no lleve la carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios, que no tenga una sombra en su historial. Abigail apela a Dios, y es importante, mujeres. Mire, mi esposa es una mujer muy sabia. Cuando ella me está queriendo exhortar por algo, y ella comienza a decirme, es que a mí no me gusta que esto se haga así, a mí no me gusta que esto se haga de esta manera, es que a mí no me parece. Ok, pero cuando ella me dice qué haría o qué le dirías a una persona en consejería, o qué dice la Escritura, qué dice Dios que debes hacer, cambia todo. Cuando Dios es traído, yo cambio. Ahora, si no es un hombre de Dios, no pasa nada. Pero cuando la persona tiene a Dios y se le nombra a Dios, la persona frena. John me dice, bueno, dile eso al Señor. No, espérate, al Señor no le puedo decir eso. Entonces, Abigail está apelando ¿a quién? A la relación de David con el Señor. Mira, la respuesta de David nos muestra eso. David le respondió a Abigail, alabado sea, ¿quién? El Señor. Fíjate que inmediatamente David le da gracias a Dios, alabado sea el Señor, quien hoy te ha enviado. David reconoce que Abigail está ahí por obra de Dios. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Mira lo tremendo. David, después de que esta mujer apela a su conciencia, a su relación con Dios, le dice, mire, ¿cómo va a quedar esa tacha en su historial? Puede que usted gane, pero lo que va a conseguir es una victoria pírrica. No sé si alguno ha escuchado ese concepto, las victorias pírricas. Listo, David, puedes ir y quitarle la cabeza a Nabal, los acabas a todos, pero ¿qué ganaste con eso? Te quedó, fue una mala fama, David, te quedó una tacha allí en tu historial. Y David reconoce que fue el mismo Dios, le da gloria a Dios y le dice, mira, Dios me ha librado. O sea, ¿qué está diciendo David? Yo iba a cometer un pecado y fui librado por tu consejo, fui librado por tu sabiduría, fui librado por tu buen juicio. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Abigail? Le salvó la vida a Nabal. Es decir, mujeres, que hay momentos donde ustedes deben pasar por encima de lo que su esposo diga o determine, pero en un único contexto, y es cuando la vida espiritual o la vida de ese hombre, aún de la familia, pueda perecer. Pero no es que yo pienso que la cortina debe ser blanca y hay que aprovechar esa promoción y a mí me invitó mi mamá el lunes festivo en la tarde y yo voy porque es mi mamá y no. No y no, usted tiene una cabeza que Dios le ha dado. Y a menos que esté esta situación, usted no tiene por qué pasarse por encima. Caso contrario es rebeldía, no contra su esposo, contra Cristo. Amén. Porque a veces sacan doctrinas, yo sí soy como Abigail, yo sí voy diciendo ese man es un perverso que no sepa nada. No, usted no es como Abigail. Abigail le salvó la vida a Nabal. Todo lo que hizo Abigail lo hizo con un solo propósito, salvarle la vida a Nabal. Y eso le da más mérito porque Nabal, ¿qué era? Necio. Ahora, Abigail, pensemos en Abigail. ¿Ustedes creen que Abigail sufría casada con Nabal? Seguro que sí. Y cuando el siervo viene y le dice, mire, Nabal trató mal a los mensajeros de David. David, mirar qué va a hacer. Si esa mujer no actúa la manera que se debe actuar, ¿qué hubiese dicho? Ay, Señor, gracias. Por fin has escuchado mis ruegos. Ya vienen a quitar la cabeza a este man. Yo voy a salir de viaje para el otro lado y volveré en 3 días a encontrar aquí los muertos. Y es terrible, porque esa es la mentalidad de algunos o de algunas. Pero ella, lejos de decir, oh, se lo buscó, no,
Ella va a buscar salvarle la vida al necio. Amén. Bueno. Miremos lo que termina sucediendo, porque decimos, bueno, pero entonces se quedó el Nabal como si nada. Dice, vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. O sea, la escritura reafirma que lo que quería evitar Abigail era que David matara a su marido. O sea, estaba protegiendo a Nabal. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Es decir, venían a matarlo, y eso muestra la terrible tragedia. Una aplicación de esto bíblica es la del Señor hablando del día del hombre. La gente estará parrandeando, la gente estará concentrada en sus cosas, ya viene el juicio, el rey ya viene en camino a juzgarlos y ellos están relajados, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Venían 400 hombres y David en ese momento ya no era el pastorcito de ovejas, David era un hombre de guerra. O sea, yo creo que el mismo que le iba a cortar la cabeza a Nabal era el mismo David. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David. Creo que por la gracia de Dios aquí ninguno está pasando esto, pero si tiene la oportunidad de aconsejar a alguna persona que tenga un esposo ebrio, dígale algo, no le hable cuando esté borracho. Esta mujer dice, no le voy a hablar, está borracho, no le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque se puede llevarse un golpe. No le conteste, no le discute, mira, ni le va a entender, ni se va a acordar tal vez. Entonces, no es sabio. Hasta el amanecer del día siguiente, por la mañana, dice, cuando Nabal estaba como sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Es decir, aquí hay otra cosa. No es que usted actúa y no le dice nada. Si toca actuar, una mujer tiene que actuar, pero puede decir, mire, hice esto, porque sigue siendo cabeza finalmente. Como consecuencia de ¿qué? De lo que Abigail hizo, dice que Nabal tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado como una piedra. Es decir, a este hombre le dio una rabia. Sí, pum, se le reventó por allá algo. O sea, así de necio era este tipo, le acaban de salvar la vida y le dio mucha rabia, le dio un derrame cerebral, quedó en su cama paralizado y 10 días más tarde el Señor lo hirió y murió. ¿Por qué nos muestra el Señor aquí 10 días más tarde el Señor lo hirió y murió? Porque nos muestra que la primera parte, esta isquemia, esta parálisis, fue de la propia rabia del tipo. O sea, no fue ni el Señor. Fue la misma mal genio de este hombre, la necedad de este hombre. Y luego si el Señor 10 días después es el que lo hiere y lo mata. Así que, bueno, Dios hizo justicia por sus propios medios, no necesita ayuda de nosotros. Amén. Luego tenemos de estas cosas que no son para imitar. David se enteró que Nabal había muerto y dijo, alabado sea el Señor que vengó el insulto que recibí y me impidió, mira que David quedó con eso en la cabeza, me impidió que tomara venganza por mí mismo. O sea, para David lo que sucedió fue, Dios me libró de ir y tomar venganza por mis propias manos, porque la venganza es de Jehová. Y luego David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. O sea, esto hace uno lo lee y no lo entiende. O sea, ni siquiera fue él. Mandó unos mensajeros, díganle a Abigail que quiero que se case conmigo. Una cosa, pero lo más tremendo es que cuando llegaron los mensajeros, le dijeron, David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Ella respondió, yo su sierva estaría encantada de casarme con David. Aún sería su esclava y lavarle los pies a sus siervos. Así que, bueno, no es que sea el modelo bíblico, ¿no? Tampoco para que diga, oye, yo para qué gasté comida en restaurantes. Ese sí un mensaje de texto. Hey, la espero aquí, notaría segunda.
Y ciertos hombres también se aprovechan de las circunstancias para ascender, para hacerse famosos, para... Bueno, pero la... Hablando ahí es pantalla, Bueno, no sabemos, hermano, porque la escritura no nos dice eso. Ahí queda a la imaginación. Porque, bueno, no, pero fíjese que David en ese momento no era rico. La que tenía plata era ella. Él no. pero él tenía la imagen del rey. No, todavía no. Recuerde que todavía era fugitivo. Todavía Saúl estaba vivo. Bueno, sigamos. Ahora hasta donde logramos. Después de esto, vamos al capítulo 27, que es rápido de mirar. David entre los filisteos. Este es la mancha, como lo miramos ahorita. Es esta línea azul. David aquí llega a Gat y se la pasa por todo este lugar, viviendo Ziklag como punto principal. David termina desesperado de la persecución de Saúl y dice que termina un día pensando que finalmente Saúl lo va a atrapar. O sea, comenzamos a ver aquí que David comenzó a dudar. Es importante ver esto. David comenzó a dudar porque dice: algún día Saúl me va a atrapar, así que lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Saúl dejará de buscarme y por fin estaré a salvo. Es difícil ver a David en esto, pero es lo que está diciendo la escritura. David comenzó a dudar. David comenzó a pensar en: Dios me ha salvado todo el tiempo, pero en alguna me agarra Saúl. O sea, es una locura estar pensando eso, pero es lo que a veces nos pasa, ¿no? Dios nos salva, Dios nos ayuda, y llega un momento en que decimos: no, yo no creo tantos problemas, eso lo mejor es el pagadiario, si es una situación económica, lo mejor es irme de la ciudad, lo mejor es yo me voy de la iglesia porque definitivamente yo no puedo con esto, y se va para los filisteos. O sea, una cosa loca. ¿Cómo se va a ir del pueblo de Dios a vivir con los enemigos del pueblo, sobre todo los filisteos? Porque si usted recuerda, ¿cuál era el pueblo que estaba oprimiendo a los israelitas cuando empieza Samuel? Los filisteos, y se va para los filisteos. O sea, es absurdo. David tomó a sus hombres, sus esposas, sus hijos y se fue para Gat como tal. Allí se establece en Ziklag, pero yo creo que lo hemos leído. Lo principal aquí son dos cosas. Primero, David engaña al rey filisteo, diciéndole que está merodeando, asaltando en Judá. No es así. Y por el otro lado, al final vemos una cosa terrible, y es que va a haber una batalla, la última batalla en la que Saúl peleó, y David está dispuesto a tomar la espada y empuñarla contra Israel. Es una de las cosas locas. Hay muchos que intentan defender a David diciendo que David tenía un plan y que ese plan es revelado en la respuesta de los príncipes filisteos, que cuando están en la línea de batalla, formados los dos ejércitos, los filisteos, ¿y ese no es David? ¿Qué hace aquí? Y entonces, no se preocupen, él está de mi lado, ahora él odia a los israelitas lo odian a él y me ha sido fiel. Y ellos dicen: no, señor, qué bonita manera sería de volverse a contentar con su amo Saúl, que danos la espalda en plena batalla. Si ese es del que cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Así que este rey le dice a David: mira, no, yo te quiero llevar, pero los demás príncipes, los otros reyes dicen que no, así que devuélvete para Ziklag. Y David se molesta, dice: pero ¿yo qué hice? ¿Por qué no me dejan ir? Si es que yo estoy dispuesto a mostrarle lo fiel que puedo ser. Yo creo que no necesitamos defender a David, la escritura no lo defiende.
Y en los casos donde David es inocente, la Escritura nos muestra que David es inocente, pero aquí lo que estamos viendo es cómo Dios obra a través de los filisteos para impedir que David lleve a cabo su cometido. Voy a poner un ejemplo bien terrenal. Es como cuando un creyente que está con la cabeza loca dice, ay, tanta restricción, y está pensando en irse para el bar con los de la empresa o con los de la universidad. Yo me voy a ir con estos de parranda. Y cuando ya cuadró con alguno para irse con esos, entonces salen los otros a decirle, no, pero aquí vamos a llevar a este man. Si ese allá comienza a predicarnos, a decirnos que está mal, no, si ese man va yo no voy. Ay, hermano, mira, hermano aleluyín, mejor quédate. Y Dios lo guardó. O sea, a veces Dios obra de maneras que ni entendemos. Usted está desesperado y entonces va a hacer un negocio torcido, y entonces cuando se enteran los otros socios del torcido dicen, no, después en mitad de camino termina denunciándonos. No, sáquenlo. A veces no nos damos cuenta cómo Dios en su misericordia nos guarda de hacer lo malo. Pero David iba a empuñar. Imagínense cómo sería la historia de David si David hubiera matado israelitas. O sea, David peleando del lado de los filisteos, empuñando la espada contra los israelitas. O sea, una cosa absurda. Sí, pero hubiese sido una tacha mucho más grande. Mucho más grande. Bueno, y capítulo 28, Saúl y la divina de Endor. Ay, no sé si meterme allí. Sí, es que es demorado y no creo que me alcance la gasolina. Vamos a parar ahí, hermanos. Porque la vez pasada gastamos media clase con otro grupo explicando este capítulo, sí. Salen muchas preguntas. Entonces paremos ahí y quedamos para el próximo sábado con Saúl y la divina de Endor. Amén.